señor presidente de la Asamblea Legislativa, mejor dicho, compañero presidente Sigfrido Reyes, compañero vicepresidente del país, profesor Salvador Sánchez Serén, señor magistrado Marcelo Orestes Posada, en representación de la presidencia de la Corte y demás magistrados, colegas, diputados, diputadas nacionales del Parlamento Centroamericano, miembros del gabinete, representantes del Ministerio Público, invitados especiales todos. Un saludo especial a los trabajadores de la Asamblea Legislativa que están acá con nosotros también. Celebramos hoy un acontecimiento importante y no podemos dejar de expresar algunas ideas, algunas pocas ideas de las valoraciones que tenemos sobre este suceso. Estamos hablando de una lucha que marcó una ruta trascendental en la vida de este país, una lucha que duró más o menos unos 15 años, de más o menos 1808 a 1823, porque vale la pena registrar 1823. En 1811 se dio el primer grito de independencia, como se conoce. En 1814 el segundo, que fue una insurrección fallida realmente el segundo. Y en 1821 se proclamó la independencia en una negociación, aunque el pueblo estaba sublevado, pero negociaron en la mesa los que tenían el poder en aquellos tiempos, españoles, peninsulares y criollos. Y la lucha por la independencia continuó porque México intentó anexar a Centroamérica y se consuma plenamente la segunda acta de independencia en 1823, en que nos proclamamos no solamente independientes de España, sino de México y de cualquier otro imperio. En ese marco fue que surgió el ejército en 1822, cuando fue nombrado el general en ese tiempo, coronel Manuel José Arce, comandante general. Y se hizo justamente para defender la soberanía nacional conquistada, para defender la independencia. Fueron esos los únicos dos factores por los cuales se construyó el Ejército Nacional. Hoy celebramos el bicentenario de este gran movimiento que duró 15 años y es un momento propicio realmente para ver hacia atrás y ver también las condiciones que tenemos y el futuro, la perspectiva, el devenir histórico de nuestro país. Sin duda somos producto de ese devenir y aquellas luchas que tuvieron un sujeto social, una fuerza motriz, como dicen los académicos, fundamentalmente indígena. La fuerza motriz fue fundamentalmente indígena y mestiza. Los criollos fueron unos aliados y que finalmente fueron los que condujeron ese proceso, porque tenían, por supuesto, poder y porque tenían niveles de información mayor en aquellos tiempos. Este proceso se da en un entorno internacional al que no nos vamos a referir por cuestiones de tiempo, pero
se da realmente en un marco en la que se habían configurado las condiciones para que se tuviera éxito. Y nosotros nos sentimos, por supuesto, orgullosos de aquellos hombres y mujeres que hicieron esa gesta. Los pueblos que no conocen su historia son pueblos que no tienen identidad. Y nuestra identidad se sigue construyendo porque no conocemos bien la historia. Y para defendernos necesitamos realmente tener nuestra propia identidad. Por eso creo que es oportuno hacer un llamado al pueblo salvadoreño a apostarle más al conocimiento de la historia para afianzar nuestra identidad. Sin duda hemos tenido en esos tiempos alzamientos sociales de gran envergadura y que era una manifestación de resistencia de décadas y siglos, porque durante la guerra de conquista nuestros pueblos originarios se enfrentaron con valentía a los invasores, defendieron nuestros territorios, pero los invasores españoles saquearon nuestros pueblos, destruyeron nuestros pueblos y mataron en gran medida a nuestros pueblos. Nosotros no podemos ignorar esa parte de la historia. De ahí venimos. Los impactos de esa conquista fueron devastadores. Los impactos de esa conquista en lo político significó la eliminación de las libertades de nuestros indígenas. Pasamos a ser pueblos esclavos prácticamente. En lo económico hubo un saqueo. No podemos dejar de recordar ese saqueo sin precedentes de nuestras riquezas. Y en lo social exterminaron a los indígenas. En algunos pueblos de Centroamérica eliminados casi totalmente. En lo cultural se perdió nuestro idioma y ahora prácticamente no se habla del náhuatl. Hay pequeños resabios en algunos lugares del país. Es un desafío que debemos de tener si realmente le apostamos a nuestra propia identidad. Algunos se burlan porque se quiere promover el conocimiento del náhuatl. Dicen que solo hay que estudiar inglés. Y aunque nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con que se dominen todas las lenguas, pero no perdamos de vista la necesidad de reencontrarnos con esa identidad, porque se perdió aquella grandiosa cultura y diversidad de los pueblos originarios que se había estructurado a lo largo de miles de años, donde había ciencia, donde había religión, donde había respeto por la naturaleza, en ese mundo indígena que quedó totalmente desestructurado por esa conquista salvaje que tuvimos por parte del Imperio Español. La resistencia indígena fue impresionante y por eso es que estos acontecimientos de 1811 fueron parte de esa resistencia, que se encadenó con otras luchas de poder, por supuesto. ...1811 fue un grito victorioso, fue una insurrección victoriosa, pero que desgraciadamente se vio aislada y próximamente
en los siguientes días la Capitanía General de Guatemala logró controlar, logró sofocar la insurrección que tenía prácticamente el poder a lo largo de unos 30 días. Vino el año 1814, esa fue una insurrección fallida, fue otro intento de emancipación. Y leyendo un poco lo que pasaba en esa época, me llamaba poderosamente la atención una homilía del padre Manuel Aguilar, uno de los líderes más importantes de ese momento, uno de los ideólogos más importantes de las luchas independentistas. Una frase que quería leer de esa homilía. Decía él: sé muy bien por dolorosa experiencia que colocada la autoridad en el camino de las arbitrariedades, no encuentra nada que sea digno de respeto. No se me oculta que mis palabras lastiman el orgullo de los nuevos Herodes, pero si por decir la verdad se me persigue, estoy pronto a marchar al sacrificio, porque como representante de Cristo es mi deber predicar la verdad. No me queda ninguna duda que Monseñor Óscar Arnulfo Romero había estudiado también las homilías del padre Manuel Aguilar. Casi 200 años después, sus frases fueron coincidentes. Hoy, al celebrar este acontecimiento, también no podemos dejar de rendir tributo a todos los sectores que en ese tiempo lucharon, pero me quiero referir especialmente a la lucha de las mujeres, porque fue destacada la lucha de las mujeres. Vale la pena recordar a María Madrid, aquella mujer en el occidente del país que encabezó una lucha femenina, que promovió incluso la participación de los hombres en esas batallas. Creo que es justo en este momento hacer un reconocimiento al papel de la mujer en aquellas luchas por la independencia. Tras la declaración de independencia vino el desarrollo de la República en un complejo proceso que tuviera como primera experiencia la conformación de la Federación de Repúblicas Centroamericanas, que no duró más que unas 2 décadas. Ese intento de mantenerse unidos, vino el separatismo, la ruptura, y a las 2 décadas prácticamente surgimos como país, como República del Salvador. En esas 2 décadas se empezaron a dar las rupturas entre los que fueron aliados, los indígenas, los mestizos y los criollos, que habían sido los que realmente conservaron el poder. En ese contexto se dan las luchas indígenas en 1832-33, encabezados por el indio Anastasio Aquino, aquel levantamiento de los indios nonualcos, que ya era realmente una rebelión contra sus propios aliados, que estaban ejerciendo el poder de la misma manera como lo habían ejercido los españoles peninsulares. Y a lo largo de esos tiempos, de esas décadas del siglo XVIII y principios del XIX, se constituyó realmente nuestro Estado con una visión liberal en aquellos tiempos. Y en 1932 de nuevo tenemos un levantamiento indígena. Un levantamiento indígena que tenía el propósito de recuperar las tierras de las cuales habían sido despojados nuestros indígenas. Un levantamiento que fue dirigido por Agustín Farabundo Martí. Y
Allí se impuso la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, una dictadura que duró hasta 1992, cuando con la firma de los acuerdos de paz se le devolvió al ejército las únicas atribuciones que en el acta de fundación en 1822 se le habían delegado. Cuando surge el ejército, surgió para defender la soberanía, para defender la independencia del país. En los tiempos de la dictadura llegó a tener 14 atribuciones constitucionales que fueron eliminadas con la firma de los acuerdos de paz y la respectiva reforma constitucional que se hizo en esta asamblea legislativa, en dos asambleas legislativas realmente en esos tiempos. Todo esto pasó y yo creo nosotros creemos de que la firma de los acuerdos de paz por eso constituyen una especie de refundación política. Es para nosotros la reforma política más importante, prácticamente la que culmina el siglo político anterior en nuestro país. El FMLN se considera heredero y portador de los valores que inspiran las tradiciones de lucha que surgen desde esos tiempos de 1811, y a 200 años de este movimiento podemos constatar un profundo contenido transformador en aquellos tiempos. Hoy tenemos conciencia realmente de lo difícil que es transformar la realidad y lo valioso que fueron esas gestas para conquistar lo poco que se pudo conquistar en materia de libertades y de independencia. Sin duda, a 200 años de este acontecimiento, podemos registrar que estamos en una etapa superior de la emancipación política de nuestro país, que los desafíos de la independencia siguen existiendo, que particularmente los países desarrollados seguimos teniendo en este mundo global mucha dependencia, que se nos siguen imponiendo modelos económicos, algunos que han fracasado. El último ha fracasado plenamente y ha provocado esta gran crisis económica y financiera en el mundo, pero se nos siguen imponiendo modelos. Esos son los desafíos que hoy tenemos y son los desafíos que debemos de enfrentar todos los salvadoreños, todos los centroamericanos y por supuesto todos los países subdesarrollados, porque sin duda seguimos siendo un mundo en la que las desigualdades siguen existiendo. Muchas gracias.